bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del CED. En esta oportunidad vamos a hablar con Leslie Sánchez, abogada y doctora en Derecho de la Universidad Católica de Chile y doctora en Estado de Derecho y Gobernanza de la Universidad de Salamanca. Además, ella es parte de nuestro directorio del Centro de Estudios del Desarrollo y en esta oportunidad vamos a estar hablando con ella acerca de la designación de jueces, la desconfianza en las instituciones y el sistema de partidos políticos en Chile. Fuiste asesora del Senado, eres académica en varias universidades, o sea, tienes una trayectoria enorme y estoy diciendo solamente las últimas cosas. Quiero saber cómo ha sido tu experiencia como mujer crecer laboralmente en este mundo que normalmente todo el mundo sabe que es como más de hombre. Yo creo que en general la incorporación de mujeres tanto al mundo de la academia y con mayor preponderancia en el mundo político tiene que ver con el proceso evolutivo de la sociedad liderado especialmente por el movimiento 8M. De la marcha del 2000, si no me equivoco, 18, parte lo que nosotros hemos denominado como una suerte de nueva primavera feminista que si tú lo vas viendo cronológicamente luego desencadenó en cierta medida el estallido social. O sea, previo al estallido social hubo una gran marcha feminista que fue analizada y visibilizada, ¿cierto?, en todos los espacios televisivos y comunicacionales por lo masiva que fue, por lo relevante que fue, ¿cierto? Y de allí creo yo que ha ido increciendo de manera muy paulatina la incorporación de la mujer en diferentes espacios. O sea, veníamos trabajando estos temas hace mucho tiempo, pero creo que tuvo una fuerza mayor después de esos hitos, por lo menos históricos. En el caso de la academia, hago una distinción, ¿cierto? Lo primero, en el caso de la academia, creo que las tomas feministas de las universidades fueron clave. O sea, luego de las denuncias que hubieron en muchas casas de estudio por acoso o abuso sexual de parte de profesores, directivos, etcétera, y que se inició esta gran paralización de carácter nacional, hizo que las casas de estudio tuvieran que reflexionar en cuántas mujeres habíamos al interior de las universidades. No solo haciendo clase, sino que también a cargo de las carreras, como jefa carrera, como directora de escuela, en fin. Y eso a mí por lo menos me permitió, como te digo, asumir ese cargo. De hecho, yo fui directora de carrera precisamente por la búsqueda de la Universidad de Tarapacá en esa oportunidad de mujeres que se hicieran cargo de la administración de las escuelas, en este caso de Derecho, porque estaban lideradas por hombres, solo habían hombres y con una cuestión cultural, digamos, muy añeja que hacía que las conductas fueran bien impropias. Y en el mundo de la política yo creo que fue lo mismo, o sea, son los mismos hitos que logran generar modificaciones importantes en el mundo cultural del trabajo y que se hizo la demanda por lo menos de equidad o paridad, ¿cierto?, de tratar de tener el mismo número de hombres trabajadores como mujeres trabajadoras, se hizo casi una especie de regla general a cumplir y eso yo creo que provocó que también mujeres que quizás estábamos capacitadas desde hace mucho antes, pero en esta oportunidad ya se nos considerara como profesionales, digamos, aptas para poder ingresar a cargos como tú dices, como en el Ministerio del Interior y otros trabajos que yo he tenido, o el Senado, ¿cierto?, donde, claro, hasta hace, yo diría, un par de décadas eran espacios muy masculinizados. No sé si tuviste que hace poco salió el índice de percepción de la corrupción que hace Transparencia Internacional y que Chile descendió. O sea, el año pasado estaban en el 29 y ahora estaban en el 32, lo cual es preocupante. Y a raíz de eso también quiero saber tu opinión. ¿Cuál es, según tu perspectiva dentro del mundo público político, serían las razones por qué vemos una creciente? Porque según un mismo estudio salió que no estábamos tan mal Chile, puesto 32, desde el fines de los 90. Entonces, ¿qué crees tú que haya cambiado en los últimos 25 años? Yo me voy a aventurar aquí a hacer un análisis que probablemente requiera mucho estudio y mirar datos y que yo hoy día voy a decirlo de manera bien somera porque de verdad creo que merece la dedicación de muchos expertos y expertas en la materia, pero a mí me da, digamos, la intuición de que la corrupción primero es un elemento connatural al ser humano, o sea, donde las personas ejercen labores, digamos, es muy probable que exista corrupción, porque es una cuestión, como te digo, inherente a la persona. En el ejercicio del poder en general, el abuso del poder y por lo tanto la corrupción son fenómenos que vienen, digamos, acompañados de las cosas buenas.
también ocurren estas cosas malas. Porque es una cuestión, como te digo, natural. Yo siempre le pongo como ejemplo a mis estudiantes, si usted fuera mañana alcalde y su primo está cesante y lleva mucho tiempo cesante y usted puede darle trabajo, ¿se lo va a dar? Sí. ¿Sin concurso ni sorteo? Sí. Porque es una conducta, como te digo, que viene incorporada casi en el ADN de todas las personas. Entonces, ¿qué hace que estos fenómenos no ocurran o ocurran en menor medida? El que exista una regulación que te lo prohíba en el fondo, que no quede a tu discreción si lo hago o no lo hago, sino que hay un marco jurídico que te establezca qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Eso sería el primer elemento. Y esas normativas anticorrupción son relativamente recientes en Chile. Entonces, todo antes quedaba en el ámbito discrecional de si yo quiero, si puedo, si es prudente o no es prudente en el fondo. Pero no había, como te digo, una norma jurídica concreta que además implicara una sanción al actuar de esa manera que hoy día sabemos que es incorrecto. El segundo factor que a mí me parece relevante es que, como señalé en el primero, ¿cierto?, de que yo siento que la corrupción es parte de la naturaleza humana, pero nosotros hemos vivido procesos políticos bien complejos, entonces piensa que estuvimos casi 20 años en dictadura. Entonces es muy probable que ahí hubo, incluso creo yo, más corrupción que lo que puede ocurrir hoy. Pero no había ni una capacidad de ningún órgano, porque en dictadura no hay sistemas de peso y contrapeso, ¿cierto? No hay controles, no hay fiscalización, entonces es muy probable que durante ese tiempo pasaron cosas que pueden ser incluso más nocivas a la democracia, pero que no supimos. Con posterioridad retomamos, ¿cierto?, nuestro camino democrático en los años 90, pero también con una normativa escasa, con capacidad de fiscalización escasa. Entonces, probablemente en las décadas de los 90 a 2000 también hubieron estas mismas situaciones de corrupción, pero que tuvieron, como te digo, menos impacto en la sociedad porque no se conocieron derechamente. Entonces, hoy Chile transita en un proceso en el que primero tenemos normas tenues, pero hay fiscalización ciudadana, comunicacional, entre partidos incluso, entre sectores políticos. Entonces, eso hace que evidentemente tú estés siendo observado de una manera distinta a la que fuiste observado antes. Entonces, cualquier situación irregular probablemente va a salir a la luz de manera más rápida y con mayor repercusión comunicacional. Entonces, yo no creo que estemos tan mal o que vayamos en franca decadencia, digamos. Yo creo que estamos en una época en donde nos estamos enterando de todo lo que el sistema, digamos, político genera y hay que ponerle atajo. Yo creo que ahí está lo importante, más allá de la percepción, porque es una cuestión muy subjetiva la percepción, ¿cierto? Lo importante es cómo las instituciones van a responder a eso y yo creo que estamos en el camino correcto, pero sin lugar a dudas nos falta fortalecer el Consejo para la Transparencia, en fin, las declaraciones de patrimonio e interés. Falta todavía por entrar mucho en algunos detalles que nos permitan irle poniendo, yo creo, límites, si eso es lo que nos importa, que esto vaya teniendo puntos finales, digamos, no solamente analizarlo y a ver qué ocurrió y qué pasó, y la polémica que hay detrás más bien farandulera, de que si es mujer o hombre, si la plata la usó para viajar, para comprar X cosas, es más bien, como te digo, cómo le vamos a poner un punto final. Tú recién hablaste de un concepto súper importante, en realidad fueron dos, uno que es confianza y el otro que es la percepción. ¿Por qué quiero tocar esto? Porque si uno ve las encuestas siempre hablan de la percepción de las personas y, por ejemplo, en una encuesta CEP hablan de que el 62% considera o percibe que la situación política en Chile es mala o muy mal, y hablar de la confianza en las instituciones. Entonces, yo ahí quiero seguir tu línea de que en vez de enfocarme en los daños, o sea, los casos de corrupción, los casos de las instituciones, es qué cambios estructurales podríamos hacer para que la gente vuelva a confiar en las instituciones y ya no sienta esa sensación de que desconfío de las instituciones, desconfío de la gente que está dentro del servicio público.
Mira, yo me concentraría en varios aspectos porque esta es una temática multifactorial y me parece que de repente se mira muy aisladamente responsabilizando a los políticos como los causantes en tanto persona, me refiero en tanto actor o actriz protagónica del día a día, digamos, de la política nacional, como los responsables o culpables de que estemos en una situación como esta de desconfianza o desafección de parte de la ciudadanía hacia el régimen, digamos, político y en particular hacia el Congreso Nacional, ¿cierto? Que es como el órgano que habitualmente ha ido bajando en percepción, la percepción positiva de la ciudadanía. Entonces, por eso, el que estemos en ese escenario creo yo que depende de varios factores. Entonces, el primero es casi endémico, o sea, es propio de la clase política, que se han dedicado estas últimas décadas, creo yo, a despolitizar la política, o sea, a hablar mal de la política y a decir que esta ciencia, porque la política es una ciencia, pareciera que puede ejercerla cualquier persona, que no es necesario militar en un partido para poder realizar, hacer política, digamos, de las instituciones, me refiero, no la comuna social que puedan hacer las dirigencias barriales, que efectivamente para eso no se requiere mayores requisitos más que la buena voluntad de querer estar ahí. Pero la política de la toma de decisiones, la que forma políticas públicas, la que hace leyes, digamos, yo creo que sí requiere experiencia, sí requiere partidos políticos, sí requiere de mucha seriedad. Entonces, cuando la misma, como te digo, sujetos que protagonizan la política dicen que los partidos políticos no sirven de nada, que es mejor ser independiente, y la calidad de independiente pareciera que te otorga un atributo mucho mejor o mayor que el de al lado, que sí es militante. Entonces, primero, es casi una especie de autocrítica para quienes trabajamos y estamos en este medio. O sea, la política, como digo, es indispensable para el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, creer que tú puedes vivir sin clase política, sin poderes como legislativo, ejecutivo y judicial es demencial, ¿cierto? Es imposible, además. Y allí yo creo que hay un tema. El segundo es que nosotros hemos transitado un sistema electoral binominal a un sistema proporcional moderado que generó en buena hora una explosión de partidos políticos. También tenemos una cantidad de partidos políticos enorme, creo que llegamos a los 23 partidos políticos, creo que hay 22 o 21 con representación en el Congreso Nacional, y eso es la llamada, muy hoy día comentada, fragmentación política, que a mayor cantidad de protagonistas es mucho más difícil tomar una decisión. Entonces quizá la gente también tenía esta percepción de la época en que existía la concertación y la Alianza por Chile en esos años, pues entonces eran como dos grupos nomás que dialogaban y se ponían de acuerdo. Hoy al interior de la derecha hay varias derechas y al interior de la izquierda hay varias izquierdas, entonces la gente, yo creo que aquí se perdió un poco, se desconectó y no entiende nada, así como son todos lo mismo y por qué opinan distinto, pero por qué votan distinto, entonces... Pero eso es un fenómeno que también era esperable con la modificación del sistema electoral. Yo creo que lo que nos corresponde hoy es mitigar. Ya se abrió, digamos, se abrió esta compuerta que antes estaba cerrada para la participación política, se abre, nos damos cuenta que crecen una cantidad enorme de partidos políticos que incluso de a poco ya también han ido fusionándose, como lo hizo el Frente Amplio, y probablemente sea el camino de varios más, tanto en la derecha como en la izquierda. Pero eso va a ir siendo un proceso natural de lo que va a ocurrir, te fijas, del devenir cotidiano. Y si no, va a haber que hacer las modificaciones que ya el Ejecutivo esta semana presentó en materia de sistema político para tratar de colaborar o encaminar que esto ocurra. Porque esa dispersión que se genera hace que también la ciudadanía diga, esta gente no se pone de acuerdo, no toman decisiones prontos ni rápidas, ni que me beneficien, ni que me cambien la vida hoy. Y el último factor, yo creo que además, estos últimos también años, ha habido un comportamiento, yo diría, contradictorio también a veces por parte de la autoridad. O sea, hay normas que son emblemáticas de una contradicción. Por ejemplo, se presenta un proyecto de ley para establecer o regular la gratuidad de los estacionamientos y termina siendo ese mismo proyecto de ley una ley que regula el cobro de los estacionamientos y además un cobro mayor del que se hacía antes, del que pagaba la gente. ¿Cómo explicas tú eso ante la gente? Lo mismo pasa con la ley de pesca, que tan comentada y observada, judicializada,
Y hasta el día de hoy no hay solución. O sea, vamos a una ley de pesca para hacer algo más justo, para que tanto el empresario como el pescador artesanal tengan cierto trato igualitario y puedan generar economía y emprender. Pero te das cuenta que no fue así, porque el nivel de lobby de las empresas fue mayúsculo, hubo gente presa por esos temas, y ahí sigue, pues no hemos sido capaces de resolver el tema de la ley de pesca. ¿Y para qué decir en temas de participación como voto obligatorio, voto voluntario, voto obligatorio, voto... Y eso, yo creo que esos cambios también tan oscilantes de parte de la clase política, para la gente no se leen en realidad, ni siquiera se leen, creo yo. Y eso hace que todos estos factores, como te digo, y pueden haber muchos más, nos pongan en la posición en la que estamos hoy día. Y por esto mismo también te quiero preguntar si existen algunos ejemplos a nivel comparado de buenas prácticas que se podrían hacer en Chile para volver a que la gente tenga esa confianza que en el Congreso van a sacar proyectos, van a sacar cosas de que ayude tanto a corto como a largo plazo. El fenómeno que tú quieres alcanzar, digamos, que es la confianza ciudadana, se logre a través de una medida o cosas que se hayan hecho en otros espacios geográficos. Generalmente uno mira a Europa como para tratar de ver como democracias más sofisticadas, como se dice, más desarrolladas y como buscar allí las soluciones. Pero a mí me parece que también esa mirada no siempre es correcta, porque allá existe un capital cultural distinto, o sea, la ciudadanía tiene un nivel educacional diferente a los países latinoamericanos y en particular al caso chileno. Son países de tradiciones de otro tipo, de regímenes distintos, como un régimen parlamentario, nosotros somos regímenes presidencialistas, entonces en derecho comparado no es fácil, yo creo, hacer como trasplantes, ¿ah? No es fácil sacar un riñón y ponerlo en otro lugar, porque no funciona así, las ciudadanías no funcionan así, entonces no. Yo creo que me atrevería a decir que lo que necesitamos es, en principio, como tú dijiste, si bien la inmediatez es un factor en las sociedades modernas, queremos todo rápido, no necesariamente queremos todo rápido. Yo creo que aquí la prioridad debiera estar en garantizar determinados derechos esenciales. Yo creo que cualquier gobierno del sector que sea, que quiera lograr una mejor relación ciudadanía, Estado, ciudadanía, gobierno, tiene que entender que no podemos ir a hacer una agenda de gobierno de temas específicos, puntuales, que no sean de carácter universal. Hace rato veníamos hablando de, por ejemplo, derechos de los animales, ¿cierto? Temas que son de grupos vulnerables, tremendamente importantes, como las diversidades de todo tipo, ¿cierto? Sexuales, identidad, en fin, que son grupos vulnerables que requieren políticas públicas concretas, por cierto. Pero me parece que el foco debiera estar hoy, prioritariamente, en garantizar derechos más bien de carácter universal y de mejor calidad. Salud, educación, vivienda. Siguen siendo la clave del éxito, creo yo. No hay otra fórmula más exitosa, creo yo, que es que la gente tenga sus necesidades básicas y esenciales resueltas con cierta seguridad. O sea, el perder el miedo a enfermarte, el perder el miedo a quedar cesante, el perder el miedo a caminar por la calle, el perder el miedo a andar en transporte público. Cuando la ciudadanía empiezan a perder esos temores, empiezan a sentir una calidad de vida mejor, créeme que de ahí hacia arriba tienes éxito garantizado en casi todo lo que tú quieres hacer. Pero cuando la gente siente la frustración cotidiana de estar horas parado todavía en un paradero de micro para tomar una micro, o ir sumamente apretado en el metro, o todavía estar en lista de espera para recibir una cirugía que te va a cambiar la vida, hagas lo que hagas, digas lo que digas, cambies las reglas del sistema político que quieras cambiar, pases de 27 o 30 partidos a 4, la percepción de desconfianza o de descontento va a seguir siendo la misma. La gente vota por un abanderado, por así decirlo, porque está bajo un partido y luego esa persona se sale. Y ahí la gente dice, chuta, ahora ¿serán siendo las mismas promesas o va a cambiar? O sea, ¿cómo logramos un poco regular eso? Yo creo que la forma en que nosotros votamos genera un estímulo incorrecto. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú tienes un voto y en el voto vienen 30 personas, pero tú eliges una
persona. Da lo mismo si está ubicada en el lado izquierdo del voto, en el lado derecho del voto, sino que tú vas por la personalidad a votar, por las características meramente personales, ya tenemos un problema, ¿te fijas? Porque tú le quitas todo el carácter ideológico, de contenido, de programa al voto. Entonces yo voto en consecuencia por liderazgos carismáticos, por gente que me suena que viene de otros espacios como la farándula o cualquier otra expresión de la televisión o las comunicaciones. Voto porque me lo encontré en la feria y es súper simpático. Voto porque lo encuentro guapo, ¿te fijas? Y ese estímulo, o sea, votar por esas razones ya nos va a provocar siempre un problema, porque entonces las figuras atractivas para ser candidato no vienen precisamente de la formación política de los partidos, ni de las juventudes políticas, ni de las trayectorias. Vamos a ir a buscar personas que sean atractivas comunicacionalmente para que nos traigan hartos votos. Y eso lo hacen todos los partidos transversalmente porque lo necesitan. Como te digo, como el estímulo está puesto ahí, tienen que responder ese estímulo. Entonces yo pondría siempre como antesala a ese debate es cuestionar en algún momento el voto en sí mismo. Deberíamos votar después por listas cerradas, deberíamos votar por partidos más que por personas. Hay que cuestionárselo y hay que ver si como te digo, nuestra cultura nacional nos permitiría llegar a un espacio como ese. Pero yo creo que ahí está el gran factor. Luego, según las reglas que tenemos hoy, que como te digo que es un voto personalizado, una cuestión muy, muy libre, y yo además muy defensora de las libertades individuales, tampoco creo que la fórmula sea obligar a toda la gente a ser militante, o que el que no quiere militar no puede ser nada, porque tiene sus derechos políticos y si quiere ser candidato puede serlo también. Lo que sí creo es que no debiera ser baladí dónde me inscribo, con quién me inscribo y con quién voy a la elección. O sea, si yo me voy a inscribir en un sector político determinado, debieran existir reglas, que son las que te digo que ha presentado el Ejecutivo, que se van a empezar a tramitar esta semana en el Congreso Nacional, para que te obliguen a quedarte dentro de esa zona. Y si te quieres ir, que haya una sanción por irse. No puede ser que tú puedas saltar de bancada en bancada, como hicimos en el Congreso, sin ninguna repercusión, porque piense que tú ahí estás de una u otra forma defraudando a quien votó por ti. Porque aunque hayas votado por ti simplemente por ser un tipo muy simpático, igual, o una mujer muy atractiva, igual estuviste dentro de un sector ideológico, político, izquierda, centro, derecha. Entonces, algo debe haber influido. Probablemente no fue lo determinante, pero influyó. Entonces, no puede ser que luego tú te sientas con la plena libertad de moverte de sectores como que aquí no genera esto ninguna consecuencia, cuando sí tiene consecuencia en tu voto en determinados proyectos de ley en el Congreso. Entonces, lo que yo diría es que candidato independiente sí, pero con el mismo trato que fuera un militante. O sea, si el militante tiene estas reglas para estar en las bancadas y qué sé yo, y paga cuota incluso y cosas, bueno, el independiente que está en esa bancada tendrá que cumplir las mismas. Y si decide cambiar de al parecer en alguna de sus posiciones, que tenga una sanción por ello. No puede ser, como te digo, cambiarse de bancada, digamos, como si nada. Yo creo que incluso voy a pecar de meterme en un área que no sé nada. Yo creo que cambiarse equipo de fútbol requiere un análisis más relevante y a veces más sancionado por los pares, digamos, que lo que hoy día ocurre en el Congreso para poder cambiarte, digamos, de silla ya para acá. Tú y Pamela Figueroa, la actual presidenta del CERVEL, escribieron un artículo para el libro del CER sobre partidos políticos y todo. Y había algo que me llamó mucho la atención. Quería preguntarte porque me sentí que quizás profundizar, no sé, que ustedes hablan de una triada entre sistema político, sistema de partidos y democracia. ¿Me lo podías explicar así un poco más a profundidad? Lo que pasa es que hoy estamos permanentemente los que nos dedicamos a esto, porque convengamos que esto no es un tema popular, no es que la gente en la micro ni en el metro vayan hablando del sistema político, pero los que estamos en este trabajo, digamos, en estos roles, hablamos mucho del sistema político y que hay que mejorarlo, pero miramos todo como un popurrí de cosas, como y si le ponemos un umbral, y si sancionamos por renunciar al partido, y en realidad el sistema democrático se construye por pilares de una mesa, digamos, por patitas de una mesa. Entonces,
si tú quieres tocar sistema de partido, tienes que necesariamente mirar sistema electoral. E incluso régimen, como te decía, de gobierno. No son las mismas reglas en una democracia parlamentaria que en una democracia presidencial. Entonces no es llegar y cortar y pegar, como te decía, no es sacar un riñón en trasplantes de Europa acá porque ellos... o de incluso del presidencialismo norteamericano, porque incluso Estados Unidos tiene un sistema presidencial muy distinto a los presidencialismos latinoamericanos. ¿Qué esperamos del sistema de partido? ¿Qué esperamos del sistema electoral? Y si nos quedamos en el régimen presidencial, ¿con qué características? Y ese conjunto, esa triada que decimos nosotros, es lo que te va a generar, en definitiva, lo que nosotros llamamos el régimen democrático. Pero tienen que conversar y se tienen que mirar todas de una manera desde arriba, como decimos nosotros, y ver que todos estos factores conjuguen bien. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es que a veces se modifica solo uno o solo otro, y es lo que a la larga nos va demostrando que tiene déficit. Leslie, ¿qué cambio o propuestas tú le harías, por ejemplo? Porque a raíz de esa misma triada, ¿qué cambios tú crees que debiesen hacerse para que Chile siguiera avanzando hacia una mejor economía, vivienda, salud, como que todo hacia allá? Porque bien, hicimos cambios, 2016, 2014 hicimos cambios, pero ¿qué falta? ¿Cómo retomar quizá una senda de bienestar? Si tú me preguntas, yo lo vería así. Más bien, ¿cómo Chile o hacia dónde debiéramos transitar para que lleguemos, ojalá algún día, a una senda de bienestar? Y el bienestar yo ahí englobo, como te digo, el estar bien económicamente, el bajar el problema de la delincuencia, ¿cierto? En general. Entonces, cuando uno está bien es porque están varias cosas funcionando bien, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que, primero, seguir fortaleciendo el trabajo que ha hecho este gobierno en materia de seguridad pública. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Y por eso es muy determinante quién gobierna el próximo periodo. Porque ojalá se mire esto como de continuidad, porque las políticas públicas en materia de seguridad y delincuencia debieran ser políticas de Estado, así como la relación internacional, en fin, porque son de largo aliento y producen resultados efectivos en tiempos largos, digamos. Entonces, andar cambiando la mirada, digamos, a cada rato y cambiar estas cosas chicas, pero que en general no logran nada, como subir una pena, bajar y que no sé qué, creo que eso no nos va a ayudar. Nos dedicamos por mucho rato a hablar de educación y se hicieron grandes e importantes cambios en educación, que duda cabe, ¿cierto? La gratuidad universitaria, los SLEP, que han tenido sus dificultades, pero el primer resultado, que el CIMSE cuarto básico, arrojó buenos resultados. Todos cambios graduales, te fijas que se van a demorar, pero creo que el gran desafío para el gobierno que venga debiera continuar, como te digo, todo el tema de seguridad, que es clave, pero salud. Yo creo que en salud hace rato como que lo hemos dejado un poco de lado, y estamos teniendo problemas graves. O sea, no puede ser que se nos muera gente esperando algo, ya sea una cirugía, un tratamiento, un medicamento. Cualquiera de esos factores que sea es intolerable e inaceptable por un Estado democrático que tiene como principal foco el respeto a los derechos humanos. Y yo creo que quizás ahí debiéramos retomar. Como decía Ricardo Soto, ¿cierto? Los enfermos no marchan, entonces por eso es que quizás se habló más de salud, de educación antes que de salud, que, insisto, son todas igualmente importantes, pero pareciera que ahí se nos está incoando, ¿cierto?, un gran problema social que debiéramos atajar a tiempo antes de que nos quede un poquito más la embarra. Quería tocar un tema que tú has tocado en columnas de opinión y en otra entrevista, que es la designación de los jueces. A ver, aquí hay que tomar una decisión súper importante en términos políticos, porque hoy el nombramiento de todos los jueces de Chile, salvo excepciones muy concretas, pasan por la clase política, o pasan por el presidente de la República o por el Congreso Nacional. Es decir, la política participa activamente en los nombramientos. Y eso ha generado cosas buenas y cosas malas, como todo. Cosas buenas de que hay cierto control, de que hay cierta fiscalización, de que se mira muy bien quién es, digamos, no es un buzón simplemente que llegue el nombre y se aprueben. Pero también ha generado que hay personas, ¿cierto?, que tienen
más suerte que otras, digámoslo, ¿cierto? O sea, si yo conozco políticos y puedo ir a decirle, hola, me llamo Leslie, quiero ser jueza de no sé qué, ¿me consideras, por favor? Es distinto porque te conozco quizás por diferentes razones en la vida, pero tenemos una relación cercana. Ya estoy en una posición mucho más ventajosa que ese otro abogado o abogada, no sé, de Iquique, que no conoce a nadie y que no tiene a quién ir a tocarle la puerta, ¿te fijas? Y no puede ser que el que llegue alguien a un trabajo que es ejercer la función jurisdiccional, dependa única y exclusivamente de si tiene la suerte de conocer a las personas indicadas o no, ¿cierto? Ese es el primer elemento, creo yo, a resolver. ¿Queremos sacar realmente a los políticos de la ecuación, sí o no? Porque aquí hay muchas propuestas hoy día. Algunas mantienen en cierto grado a los políticos participando en los nombramientos y otras los sacan de plano y es como los políticos fuera de la designación de jueces. Entonces eso es lo primero, como te digo. Cuando ya resolvamos ese primer elemento que es fundamental porque le vamos a quitar una atribución relevante al presidente de la República y al Senado en particular. Entonces no es menor dejar ese tipo de funciones y decir, ok, las renuncio a ellas, las dejo. Entonces, pues digo que es algo que tiene que resolverse primero en lo político. Y después lo segundo, lo técnico es, ahí tú podrás ver si haces un órgano, dos órganos, el gobierno, los jueces, si los jueces participan, no participan en sus propios nombramientos. Eso ya es una cuestión, creo yo, un poco menos difícil de resolver. Que el elemento que yo creo que también se ha abordado muy poco es que en general todas las propuestas dicen los profesionales de la función jurisdiccional, jueces y jueces, debieran llegar por mérito al cargo, mérito. Pero si tú empiezas a investigar, ¿qué es el mérito? ¿O cómo vamos a determinar o materializar, ¿cierto? Objetivizar el mérito en el caso de los jueces? ¿El tener posgrado es suficiente mérito? Por ejemplo, hacer magíster, doctorado para ser un buen juez. No necesariamente los posgrados son factor clave para un buen juez o jueza, ¿cierto? Los años de experiencia, pero ¿qué hacemos entonces con todos los jóvenes, mujeres y hombres que están egresando de la Academia Judicial? Vamos a decir, ustedes tienen que ejercer estos otros roles primero, porque entonces no es fácil determinar en la función jurisdiccional qué vamos a entender por mérito. Debiéramos regular muchos detalles menores, pero importantes, como hoy día un juez de familia puede postular mañana al trabajo y del trabajo a garantía y de garantía vuelve a familia, sin grandes dificultades, digamos. Y la especialización creo yo que se pierde ahí, ¿cierto? Se pierde si yo puedo estar allá, acá, cambiar. Creo que eso no es saludable tampoco para el Poder Judicial. Y por lo tanto, como te digo, el gran elemento a estudiar, y en eso creo yo que van a estar hartas instituciones, pero durante estos últimos años, es determinando también un poco eso, qué va a ser qué vamos a entender por mérito o idoneidad. Porque piensa que también es un juez de Temuco que ve determinados delitos, no es lo mismo un juez de Pudahuel, que por estar en Pudahuel le toca ver todos los delitos que ocurren en el aeropuerto, y en el aeropuerto ocurren cosas muy específicas y concretas. Entonces yo creo que ahí no es cualquier juez el que tiene los conocimientos adecuados para los delitos que ahí se producen, ¿te fijas? Entonces hay que ir profundizando mucho ese debate. Creo que hoy día nos hemos concentrado solo en la orgánica, quién los va a nombrar, pero no hemos visto por qué los vamos a nombrar, qué queremos nombrar y cuál es el perfil de magistrados que esperamos para este país. Voy a hacer un análisis bien crudo con lo que te voy a decir, pero yo creo que peor de lo que estamos hoy día no podemos estar con el Poder Judicial, ¿eh? Yo creo que es muy difícil que podamos estar en un escenario peor del que estamos. Si tú te fijas, el Estado ha ido modernizando ciertos poderes del Estado, modernizando ciertas instituciones, y el Poder Judicial es el que no se ha tocado desde el origen, digamos, o que tiene poquitas, digamos, modificaciones. Entonces, allí sí que estamos en un sistema decimonónico, antiguísimo, malísimo, que no sé qué, pero como te digo, podríamos estar. Entonces creo que todo lo que viene para adelante debiera ser bueno. Yo soy muy optimista, creo que cualquier enmienda que se pueda ir diseñando y ojalá ejecutando el Poder Judicial en los gobiernos venideros debiera ir por la senda adecuada, porque hoy día sí que tenemos un problema grave de independencia externa e interna, como decimos nosotros en derecho, ¿cierto? No solo del Poder Judicial, sino que del juez en el caso particular también. Así que muchas gracias, espero que la hayas pasado bien y nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.